Hola, bienvenido, bienvenida a Real. Soy Flor y desde que sentí en mi corazón el llamado a crear un podcast y desde que nació en mi mente la idea de llevarlo a la práctica, porque más allá de las prácticas y las reflexiones, el origen de todo esto es lo que te voy a compartir a continuación. Así que esta serie de episodios, la cual llamé Alma Nefelibata, voy a expresarte y compartirte mi historia personal, el proceso con respecto a la transformación, mi sentir con respecto a la experiencia de vida. Y también te invito a que tú que me estás escuchando puedas cuestionar todo lo preestablecido, derribar creencias limitantes, desaprender lo aprendido y liberarte de todo eso que no te permite ser y sentirte libre. Estoy dispuesta a sentirte, a escucharte. En la descripción de este episodio te dejo mi Instagram para cuando lo sientas. Y sinceramente esto no se puede expresar en palabras, no se puede explicar, porque es una experiencia, es una vivencia, es un sentir. Y debo de reducir la experiencia a las palabras. Pero la idea no es comprender lo que te estoy comentando, sino es que estés abierto, abierta, te invites a ti mismo a sentir, a experimentar, a cuestionar, a vibrar, abriendo tu corazón al mensaje que debes recibir. Debo de aclarar antes de comenzar que no soy ejemplo de nada, así que no me creas. Solo cuestiona con tu experiencia y te sugiero liberar la mente de juicios, tan solo sentir y relajarte a la experiencia. Comenzamos. No recuerdo cuándo comenzó la sensación de inseguridad en mí. A veces se siente como si hubiera nacido con ella. La inseguridad nos destruye, alimenta nuestra sensación de sentirnos diferentes al resto. Indica que no nos aceptamos y carecemos de confianza propia. Recuerdo con mucha nitidez mis primeros años, mi infancia, la escuela, las tardes dentro de mi cuarto dándole vida a los juguetes, imaginando historias, develando misterios, y nunca me pregunté de dónde venía todo ese poder, toda esa magia, porque de eso estaba segura. Una fuerza creadora vivía en mi interior. Recuerdo los primeros años en la escuela. Recuerdo el preparar el acto de fin de curso. Debí utilizar toda la creatividad que brotaba desde muy adentro. Recuerdo como si fuera hoy las canciones que marcaron fuerte en mi interior y la emoción de cantarlas, sintiendo que mi familia estaba allí siempre para apoyarme en todo lo que hacía. Solía emocionarme tanto que sentía las lágrimas en mis ojos, pero como ninguno de mis compañeros y compañeras les sucedía lo mismo, no las dejaba salir. Recuerdo tardes y las noches en que me sentaba con mi madre a hacer resúmenes de historia y sentía mucho enojo con el hecho de aprender algo y estudiar repitiendo lo que decían los libros solo porque la maestra o la profesora quería que yo lo supiera. Las emociones que viví en todo ese tiempo no fueron expresadas en ese momento, eran reprimidas. Culpa por no hablar de lo que sentía, vergüenza por pensar que era incapaz y que no podía, tristeza al sentirme tan poco por no gustarme estudiar. Hay una frase que dice: cada vez que omites y silencias una parte de ti para no incomodar a otros, te traicionás y perpetúas el trauma. A pesar de todo eso, vivía momentos de puro disfrute porque siempre volvía a casa después de la escuela y podía encerrarme o salir afuera a jugar, pintar, armar, cocinar, bailar, cantar, escribir, creatividad, ilusión y mucho brillo interior. Mis padres decidieron separarse cuando yo tenía 7 años. Sentí el dolor de mi madre y la ausencia de mi padre, pero también lo callé. Así que cargué una culpa muy fuerte durante años. Iba a visitar a mi papá, pero a veces no tenía ganas. Y nunca me preguntaba por qué iba sin ganas. Pero ahora sé que fue porque debía realizar lo que mis padres me decían, porque tan solo era una niña.
En ese entonces mi familia iba a la iglesia evangélica, así que yo también comencé a ir. Pero me gustaba mucho porque sentía la amistad. Ya que en la escuela sentía compañerismo, pero también sentía mucho miedo. Y el miedo, sabemos que saca lo peor de nosotros. Y lo que el miedo me despertaba era vergüenza y timidez. Debe participar más en clase, le falta integrarse, debe mejorar. Era lo que siempre las maestras decían de mí. Y yo me lo creí. Por eso en la iglesia encontré un escape de la realidad, un lugar donde sí era valiosa a los ojos de un Dios que todo lo veía y todo lo sabía. Lo mismo que en los actos de fin de año de la escuela sentía cada domingo, era mi momento favorito, cantar con los ojos cerrados a puro pulmón y sintiendo todas mis emociones. Así que la institución educativa y la religiosa se sintió súper fuerte en mi infancia. Recuerdo que al crecer decidí que quería participar de la Santa Cena. La Santa Cena, para los que no lo sepan, es la creencia religiosa de comer el pan y el tomar el vino o jugo de uva en memoria del sacrificio que hizo Jesús por los pecados de la humanidad. Y no podía participar todo el mundo, lo podían hacer las personas que estaban bautizadas. Así que tomé la decisión de bautizarme para poder comer el pan y tomar el vino, para honrar la muerte de Cristo como todos los demás. Estaba muy contenta personalmente porque yo sentía que por fin algo mágico sucedería a resurgir como una hija de Dios pura, de alma, libre de todo pecado. Así que antes de hacerlo, tomamos unas clases donde debíamos memorizar un par de alabanzas, un par de versículos de la Biblia y recitárselos a la señora que nos tomaba lo aprendido. Me desmotivó un poco el volver a tener que memorizar algo sin sentido, pero debía de hacerlo. No tengo tan clara la imagen mental del bautismo, pero sí recuerdo la sensación. Debíamos vestir de blanco, decir unas palabras y que el pastor nos sumergiera en una piscina hasta que el agua nos cubriera por completo. Y al salir estaría bautizada. La inconsciencia albergada en ese acto de fe se reflejó luego. Sentía un frío abrasador, ya que por lo que podía sentir era invierno. Y la vida seguía tal cual. Nada distinto había ocurrido. Profundo vacío, más aún que el que sentía antes de ser bautizada. Sentía como el brillo interior cada vez se iba apagando poco a poco. Pero aún así, esta tarde sí podía participar de la Santa Cena como el resto de la congregación. A la flor de ese entonces le envió mucha luz, ya que nunca se cansó de buscar lo que tan fuerte llamaba a su corazón y decirle y decirte también a ti que siempre tuvimos y tendremos la llave para abrir el candado y quitarnos las cadenas. Pero para que eso suceda hay que renunciar y rendirnos a nuestras verdades absolutas y creencias limitantes. Solo así encontraremos la paz, el amor y la libertad que ya nos pertenece y merecemos por derecho divino. Muchas gracias. Por aquí siento que es suficiente por el episodio de hoy. Vamos a continuar muy pronto. Si lo sentís, puedes escribirme y expresarme qué sentís al respecto. Si lo sentís, también puedes compartirlo con quien lo sientas y suscribirte a este podcast para que te avise cuando hay nuevo episodio. Muchas gracias nuevamente por escuchar, por sentir y por animarte a vibrar este camino de sanación y amor. Soy Flor y nos encontramos en un nuevo episodio de esta serie Alma Nefelibata en Real Pod.